cirofilia, es decir pedofilia. Y si dices odio y aberración, señalas el rancho de la perdición. Huye que le quede tiempo de esa banda maldita. Huyan que queda muy poco y todo cada vez más se complica. A todos los adulones del rancho, vendedores de humo y maldad, huyan que queda muy poco para que salga toda la verdad. Enfermos mentales, abusadores baratos, guatacones insensatos de Doña Otilia, huyan que queda muy poco para ser juzgados por pedofilia. Ahora mismo en Miami decir Otilia es decir pedofilia. Y si dices odio y aberración, señalas el rancho de la perdición. Y si los ves pidiendo agua por señas, mucho cuidado si les das de beber. Son peligrosos, enfermos de veras, esconde tus hijos, no se los dejes ver. Si llegan a tocar a tu puerta, no la abras, no te puedes confiar. Estos tipos de alma siniestra siempre están prestos a liquidar. Saca una cruz y hasta una estaca, que no te sorprendan, estate en bola. Usa hasta ajo, pimienta y sal, ahuyenta la banda de Otala. Ahora mismo en Miami decir Otilia es decir pedofilia. Y si dices odio y aberración, señalas el rancho de la perdición. Ahora mismo en Miami decir Otilia es decir pedofilia. Y si dices odio y aberración, señalas el rancho de la perdición. Si los ves pidiendo agua por señas, mucho cuidado si les das de beber. Son peligrosos, enfermos de veras, esconde tus hijos, no se los dejes ver. Si llegan a tocar a tu puerta, no la abras, no te puedes confiar. Estos tipos de alma siniestra siempre están prestos a liquidar. Saca una cruz y hasta una estaca, que no te sorprenda, estate en bola. Usa hasta ajo, pimienta y sal, ahuyenta la banda de Otala. Ahora mismo en Miami decir Otilia es decir pedofilia. Y si dices odio y aberración, señalas el rancho de la perdición. Hola mi gente, hola mi gente. Hoy es jueves, es el día de sellar el tanque al que el gobierno de los Estados Unidos bota sus jeringuillas desechables. Sí, esas que compra, utiliza, cacharrea bien pero bien cacharreadas, y cuando ya no sirven para nada las bota. Oiga, y por cierto, hay jeringuillas desechables a las que no les cabe ahora mismo ni un cacharreo más. Y sobre eso en este programa lo que vamos a estar viendo es mucho. Pero me gustaría, mi gente,
comenzar por un tema que nos muestra una vez más la desastrosa política exterior que ahora mismo se lleva a cabo desde la actual administración yanqui. Pero escuchemos, mi gente, escuchemos y después analizamos. ¡Ponlo! Alex, estudio. El presidente estadounidense Donald Trump firmó este miércoles el decreto que sube a 50% los aranceles a las importaciones brasileñas. El republicano citó el juicio a Jair Bolsonaro como uno de los problemas y las razones por las que tiene que imponer estos aranceles. Sí, mi gente, literalmente Donald Trump ha declarado la guerra económica al hermano pueblo brasileño para salvar a Jair Bolsonaro. Sí, mi gente, 50% de aranceles para Brasil con el objetivo de chantajear a todo un país buscando proteger a alguien que violentó las leyes de aquel país y fue encontrado culpable en un tribunal. Sí, mi gente, así actúa ahora mismo la mafia trumpista. Sanciona, amenaza y chantajea mientras protege a sus socios de la ultraderecha mundial. Y todo, recuerde usted, parapetados en el falsísimo discurso de la defensa de la democracia. Sí, mi gente, pretenden imponer su ideología neofascista en el mundo entero. Y de paso continúan utilizando sus métodos mafiosos para tratar de desviar la atención sobre los sonados escándalos de una sociedad putrefacta signada por los escándalos y la corrupción, signada por los abusos especialmente contra menores de edad. Sí, mi gente, lo mismo que ocurre hacia lo interno en Estados Unidos, pretenden expandirlo al resto del mundo. Los ultraderechistas, delincuentes y golpistas son intocables. Los jueces que los investigan son sancionados y perseguidos. Y a aquel país que no quiera obedecer al imperio revuelto y brutal es estrangulado económicamente. Tratan de construir un bloque internacional signado precisamente por la mentira, por el odio y por el poder que emana del dinero. Oiga, ya que estamos hablando de lo que pretenden imponer al resto del mundo, empleando un lenguaje muchas veces edulcorado, mientras como todos conocemos Cuba padece desde hace décadas las embestidas de ese poder neofascista, pues mientras todo eso ocurre, se les continúa desmoronando el falso discurso y las campañas plagadas de mentiras con que acompañan sus acciones de asfixia económica contra los pueblos. No es necesario, mi gente, ni citar aquí las constantes arremetidas contra las supuestas insuficiencias de los gobernantes cubanos, obviando por supuesto por completo el férreo bloqueo, pero les recuerdo que también esos ataques van contra todos los sectores de nuestra sociedad y especialmente contra nuestros niños. Pues bien, mi gente, bien, en ambos casos les traigo un ejemplo de las últimas horas. Veamos el primero, sí, el que tiene que ver con la conducta de las autoridades políticas de un país. Sí, con el cumplir su deber más sagrado, el de proteger, el de cuidar, el de preservar a su pueblo. ¡Hola! Albert, estudio. Lo que descubrieron fue que el individuo Austin Michael Denton Davis estaba armado, tenía una AK-47, tenía también balas adentro de la casa, pero una de las cosas que encontraron en este chequeo fue que el individuo tenía 4 granadas. Sí, mi gente, esto que acabamos de ver aconteció hace pocas horas en el sur de la Florida. Sí, un individuo cualquiera tenía una AK-47,
tenía muchas balas dentro de su casa y además 4 granadas. Esto a pocas horas de haber tenido lugar en Nueva York, la matanza que todos conocemos, llevada a cabo en el edificio donde radica la sede de la NFL. Y le recuerdo que ese fue el más publicitado, porque al unísono en aquel país ocurrieron otros tiroteos masivos que se saldaron con la vida de muchos estadounidenses. Y yo pregunto, este ejemplo que acabamos de ver y que repito, se replica todo el tiempo en aquel país, ¿merece o no toda la atención de sus autoridades políticas? ¿Dónde están los congresistas que deben velar por la paz de la comunidad, por su integridad? ¿En qué andan? Pues se los digo, agarrando dinero del lobby de las armas de fuego y llamando a otros, llamando a otros estados fallidos o gobernantes ineptos. Cuando, como vemos, no solo no son capaces, sino que además no tienen siquiera una pizca de voluntad para garantizar los derechos humanos fundamentales de quienes los eligieron para servirlos. Ellos sí, indudablemente, son más que ineptos, son más que fallidos. Pero muy relacionado con esto, y como les decía el guerrero, les traigo otro ejemplo de las últimas horas, que además de mostrarnos también todo esto que acabo de explicar, nos enseña con extrema elocuencia que la vida de los niños en aquel país pende constantemente de un hilo. Vean y escuchen esto, mi gente. ¡Ponlo! Alex, estudio. Comparece en corte el niño de 13 años acusado de matar a su hermano de 8 en San Antonio, tras manipular un arma que se le disparó aparentemente de forma accidental. Ahí vemos al padre, tanto de la víctima, del niño de 8 años, como del acusado de 13 años. Un hombre que está verdaderamente conmovido, que no puede ni sostenerse en algunos momentos después de escuchar que su hijo de 13 años ahora enfrenta cargos por asesinato involuntario, después de que, según autoridades, este joven, junto a otros adolescentes, estaba manipulando un arma de fuego el pasado viernes en una vivienda al este de San Antonio. Díganme algo de esto, mi gente, sí, tal y se muestra en la noticia. El resultado es un niño muerto, otro niño criminalizado y una familia completamente destruida. Yo pregunto, ¿cuándo van a comparecer los verdaderos responsables de estas muertes que se continúan lavando las manos ante tantas desgracias? ¿Qué país en el que se aprecie la vida de los seres humanos permite que las armas de fuego pongan fin a diario a la vida de cientos de sus ciudadanos? Claro que eso es solo posible en un estado fallido, gobernado por ineptos. Pero veamos, mi gente, veamos algo que ya conocemos, cómo esta es una situación extendida y completamente descontrolada. ¡Ponlo! Albert, estudio. Pero la realidad es que, bueno, por ejemplo, cifras del 2023, tan solo en el estado de Texas sucedieron 36 tiroteos accidentales que involucraban a menores de edad y que resultaron en la muerte de 14 personas. Es algo que vemos año tras año en el estado de Texas. Ahí lo tiene, mi gente, un verdadero desastre. Recuerde que estamos hablando de solo un estado de la Unión, y apenas en ese ocurrieron en 2023 36 tiroteos que involucraron niños. ¿Y qué hicieron los gobernantes de aquel país ante una situación tan pero tan lamentable? Se los digo, absolutamente nada, porque de hecho, tal y acabamos de ver, continúan muriendo los niños sin que se tome una sola acción para evitarlo. Dígame y lo repito, ¿estamos o no ante un Estado completamente fallido, ante gobernantes
ineptos. Los niños se matan entre sí y no pasa nada. Vengan acá. ¿Con qué moral ustedes miran para Cuba? ¿Con qué moral ustedes hablan de Cuba? Sí, no cabe la menor duda que cada vez y más las personas en aquel país tienen que cuidarse, porque como es más que conocido y está más que probado, las autoridades de aquel país no harán nada por cuidarlos y la situación está cada vez peor. Por tanto, resumiendo esta parte del programa, cada vez que hablan de derechos humanos en Cuba, de democracia en Cuba, de cuidado de los niños en Cuba, toda la basofia que hablan se estrella contra esta realidad que se vive por allá. Pero mi gente, hablando de la realidad que se vive por allá, de la ineptitud de los políticos, paso a referirme nada más y nada menos que a los tres que ahora titulan en Estados Unidos los tres congresistas locos cubanos. Sí, por supuesto, María Burrita Salazar, Cuquita Mondongo Valar y la Jicotea Jiménez. Y es que, oiga, los tres han estado haciendo de las suyas durante los últimos días y llegó el momento de sentarlos y ponerles un correctivo. Sí, mi gente, los estaba dejando correr para ver hasta dónde llegaban con sus nuevas mentiras. Sí, ya sabemos que mienten a diario, pero como ustedes conocen, tras darse a conocer la autorización para la operación de Chevron en Venezuela, a esos tres retrasados se les aceleró la maquinita de soltar mentiras. Vamos por paso, mi gente. ¿Cuál fue la reacción de los tres pseudocongresituchos ante la noticia? Véanlo aquí, sí. Es lo que publicaron en sus respectivas cuentas de X. Sí, mi gente, sí. No es que están viendo triple, no. Es que los tres publicaron exactamente lo mismo. Copia y pega, copia y pega, copia y pega. Son tan pero tan ineptos que ni siquiera tienen la capacidad para cada uno escribir lo que piensa sobre el tema. Caballero, y que estos tres tipejos sean nada más y nada menos que congresistas federales. No caben dudas, son una verdadera muestra de lo mal que anda el sistema, de el nivel de idiotez que en no pocas ocasiones recorre los pasillos del Congreso. Pero les propongo algo, mi gente, escuchemos esta entre comillas reflexión que estuvieron haciendo Cuquita Mondongo Valar y María Josefa Puntón. No se pierdan esto, mi gente. ¡Ponlo! Albert Estudio. Congresista, usted hablaba del trabajo del ex senador Marco Rubio, actualmente secretario de Estado, y ustedes también han estado muy fuertes con el tema de Venezuela. Específicamente, el tema de Chevron los llevó a ustedes tres, Carlos Jiménez, María Elvira Salazar y usted, a recibir las críticas más duras de la extrema, digamos, del extremo del Partido Republicano. Gente que bueno, dijo de cuanto había sobre ustedes y que estaban supeditando los intereses nacionales de Estados Unidos a la causa cubana, etcétera, etcétera, o venezolana por la posición de ustedes frontal de que le quitaran la licencia a Chevron. Tengo que hacer un alto aquí, mi gente. Oigan, ustedes vieron lo que le acaba de reconocer María Josefa Puntón, sí, sobre cómo nadie los quiere. Y le recuerdo que todo esto que dice María Josefa es referido a lo acontecido antes de este nuevo papelazo. Pero tal y le dice María Josefa, nadie los quiere, ni lo que ellos llaman eufemísticamente la izquierda, ni tampoco la ultraderecha. Sí, mi gente, algunos lo consideran locos, otros anormales, pero en definitiva nadie los quiere. Y eso sí, la mayoría coincide en que son unos traidores. Son traidores al pueblo de Miami, son traidores a la familia cubana.
y son hasta traidores a la ultraderecha que los tiene en esos puestos. Pero escuchemos, mi gente, escuchemos la respuesta de Cuquita. Ponlo, Alex, estudio. En el caso de Venezuela y de Chevron, todo lo que se está diciendo no es exactamente lo que está pasando. Ni un beneficio va al régimen de Maduro, y por eso los tres de nosotros, el congresista Jiménez, la congresista Salazar y yo, pusimos en las redes sociales algo muy claro, diciendo, este presidente está clarísimo en este tema. Díganme algo de esto, mi gente. Les recuerdo que muchas personas en Estados Unidos no le creyeron una palabra. Y él menciona, y aquí citábamos, cuando usted se remite a la publicación exactamente igual que hicieron los tres, dice en la primera oración, no importa lo que diga el régimen de Maduro, no recibirán ningún beneficio. Y así por ahí para abajo continúan con su basofia. Pues bien, mi gente, bien, después de escuchar y ver tantas idioteces, yo les propongo algo, sí, veamos apenas un fragmento de lo que en su programa con el mazo dando estuvo asegurando Diosdado Cabello, y que cada quien después de verlo saque sus propias conclusiones. ¡Ponlo! Alex, estudio. En verdad, alguien puede pasarle por la mente que es que ellos van a venir para acá, sacan el petróleo del territorio venezolano, tienen un barco, se lo llevan y no le van a pagar nada a Venezuela. ¿En verdad ustedes creen que es así? ¿Alguien puede pensar que es así en este mundo? Claritico, mi gente, ¿verdad? Tengo que reconocer que es el mismo análisis que hicieron no pocas personas en Estados Unidos. ¿A quién puede pasarle por la mente que van a ir a Venezuela, se van a llevar el petróleo y no le van a pagar nada a aquel país? La pregunta que hace Diosdado, indudablemente, mi gente, define a los tres pseudocongresituchos del sur de la Florida. Sí, dice Diosdado, ¿en verdad ustedes creen que alguien puede pensar así en este mundo? Pues sí, Diosdado, sí. Hay tres idiotas que se dicen congresistas federales en el sur de la Florida que piensan exactamente de esa forma, que son tan descarados que salen a mentirle a todos con la mayor frescura de este mundo. Sí, mi gente, lo repito, estos tristes tipejos son representantes de Miami y específicamente de la comunidad cubana en el Congreso Federal estadounidense. No, si lo del mercado agropecuario ya les queda chiquitico. Oiga, pero ya que estamos hablando del desastre y la ignominia en que ahora mismo se vive en el imperio, yo quiero exponerles a ustedes algo que durante las últimas horas ha vuelto a ocurrir. Sí, mi gente, algo que les adelanto, cierra aún más el cerco sobre el rancho de la pedofilia. Ustedes lo comprenderán de inmediato. Y como ya saben, en ocasiones anteriores hemos visto casos similares a este. Ponlo, Albert, estudio. El fiscal general de la Florida, James Youthmeyer, junto con el alguacil del condado Marion, anunciaron el arresto, escuche esto, de 48 hombres que estarían acusados de intentar contactar a menores de edad en línea para tener con ellos encuentros sexuales. Sí, mi gente, tal y acabamos de ver, nuevamente aflora, y en pleno Miami, que lo sucedido con Andy Santana, con Luis Alberto Ramírez, con Alexander Otaola y con toda esa manada pedófila que se mueve dentro del rancho es cuanto menos deplorable, condenable y repudiable. Sí, mi gente, sé que todos lo conocen, están las fotos públicas de cómo, por ejemplo, en el caso de Andy Santana, no es como en esto que acabamos de ver, no es que fuese acusado por intentar contactar un menor de edad en línea para tener un encuentro sexual con él, no, es que repito,
sobran las imágenes que muestran al tal Andy Santana con el menor ya en el acto de manoseo. Todo lo que está ocurriendo, Andy es un chivo expiatorio. El objetivo soy yo. Porque la idea es relacionarme para que los negocios, para que la gente que me acompaña en esto se sienta avergonzado. Y a mi modo de ver, esto que está ocurriendo conmigo es una medida activa del G2 cubano. Clara Cabrera está trabajando con el guerrero cubano y el guerrero cubano en la oficina de Línea Ya. Mi pregunta queda en el aire y exijo que se responda. ¿Por qué hay que relacionar un acto como este con Otaola? Eso sin contar con las denuncias sobre todo lo que también aconteció. Pero hay algo claro aquí, que apenas con las imágenes que existen del tal Andy Santana en relación al menor es para que hubiese sido condenado. Escuchen, mi gente, escuchen para que vean que el guerrero siempre ha llevado la razón. ¡Hola! Albert Estudio. Tras días de mensajes y llamadas, los agentes encubiertos coordinaban encuentros en lugares como estaciones de gasolina. Todo para ver si los sospechosos realmente llegaban. La operación duró 6 días y terminó con el arresto de 48 hombres, entre los 18 y 64 años. Sí, tal y usted acaba de ver y escuchar. En el caso de la pedofilia, sí, en el caso de los delitos sexuales contra menores de edad, se ataca directamente la conducta criminal. No es necesario siquiera, tal y ocurrió en el caso de Andy Santana, agarrarlo con las manos en la masa. No, lo agarras antes de llegar al lugar para que no haga el daño previsto. Por tanto, no es ocioso enfatizar en que efectivamente, en el caso de Andy Santana, existen las pruebas gráficas de que el delito fue hasta cometido. No solo existió la intención, no, esa intención llegó a materializarse. Me amenazó con videos sexuales míos que tenía, que el FBI va a estar investigando eso, aquí va a estar involucrado el FBI por pornografía infantil. Me quitaron el teléfono donde están todas las evidencias sexuales, ya él cogió las evidencias sexuales, se las mandó también al fiscal. Pero escuchemos, mi gente, escuchemos qué ocurrirá con los detenidos. Recuerde usted que intentaron llevar a cabo el contacto con los menores. ¡Hola! Alex Estudio. El fiscal general James Altmaier calificó los hechos como crímenes inaceptables y dijo que ya están en contacto con autoridades migratorias para asegurarse de que los detenidos cumplan condena en Florida antes de ser deportados. Sí, mi gente, sí. El propio fiscal general de la Florida califica los hechos como crímenes inaceptables. Y como acabamos de escuchar, ha pedido a las autoridades migratorias que los detenidos cumplan altas condenas en la Florida, incluso antes de ser deportados. Yo pregunto si supuestamente están tan decididos a enfrentar ese tipo de abusos, ¿cómo es posible que existan casos allí, tan pero tan marcados, como el del rancho de la pedofilia, contra los que no han hecho absolutamente nada? Repito, cuando existen imágenes de cómo este triste tipejo, de cómo ese pedófilo manoseaba ante cámaras a un menor de edad. Además, mi gente, hay que recordar que existen fotos de cómo también asistía con ese menor a fiestas plagadas de bebidas y otras cosas. Bueno, sobre las otras cosas no hay imágenes explícitas, pero sobre las bebidas sí, ¿verdad? Repito, no conozco a esta persona. ¿Cómo es posible que el rancho de Otaola, donde tenían lugar esas fiestas con menores abusados, no haya sido aún investigado a profundidad?
Esto es para lo que trabaja Guerrero Cubano, para lo que trabajan los aliados de Guerrero Cubano desde Miami, desde Europa. Porque ninguno de ustedes individualmente ha conseguido dañarme. Se unen, no han conseguido dañarme. Se unen con la seguridad del Estado en Cuba, con el Guerrero Cubano, con la UCI. No han conseguido dañarme. Sí, mi gente, como estamos viendo, el enfrentamiento a la pedofilia en la Florida y en todo aquel país es selectivo. Como estamos viendo y una vez más, sobran las pruebas que incriminan a Alexander Otaola y sus compinches con ese asqueroso y detestable delito. Ya no es solo el conocido pasado de Alexander Otaola en el que los escándalos de pedofilia pululan. Ale, coño, Cere, tú estuviste aquí viniendo a Cuba desde el 2000, tú estabas 2016, 2015, 2014. Usted se metía ahí en el cabaret Las Vegas a buscar muchachitos menores de edad. Que yo sé, porque el muchachito que en el cual te acusaron, en el cual tuve una acusación aquí en Cuba, si mal no recuerdo, vive ahí en mi zona, ahí en Cagüeso, cerquitica ahí a Las Vegas. ¿Por qué tú no has explicado eso? Sino que, como estamos viendo una vez más, está más que probado que vive rodeado de pedófilos a los que protege y apaña. Y repito, ya esa es una conducta más que condenable y repudiable. Sí, mi gente, no por gusto, cuando anunciaba este programa les exponía que se cierra cada vez más el cerco sobre el rancho de la pedofilia, que falta poco. Y alguien dirá, pero Guerrero, ¿tú estás seguro que falta poco para que esa gente pague por sus crímenes? Bueno, mi gente, o las autoridades actúan sobre ellos, o quedará marcada una notable huella precisamente en la historia de las autoridades policiales del sur de la Florida al permitir conductas tan aberradas en sus propias narices. Se hizo pública la noticia de la detención de quien fuera el administrador de la campaña de Otaola, Andy Santana Zamora, por el delito de pedofilia contra un menor de 17 años, del que abusó durante varios meses y a menudo con el empleo de drogas. Y no solo eso, la víctima aparece en fotos y videos, algunos cuales circulan ampliamente por internet, de las fiestas organizadas por Otaola en su rancho. Y yo tengo algo más, sí, y prometí para estos días un programa especial que les adelanto desde ya, será el del domingo. Pero ya estuve alertando y haciendo la pregunta de por qué Luis Alberto Ramírez, uno de los más cercanos de Alexander Otaola, no le informó a las autoridades estadounidenses sobre sus antecedentes penales en Cuba. Y le recuerdo algo, no solo mintió Luis Alberto Ramírez, sino que también lo ha estado haciendo Alexander Otaola y el resto de la manada en otro claro indicio de cómo en ese rancho se protege y acompaña la pedofilia. Y no es que lo diga el Guerrero, ¿verdad? Es que sobre esto que estoy denunciando existen sobradas pruebas. ¿Cómo es posible que Alexander Otaola conozca de sobra los antecedentes penales de Luis en Cuba y forme parte de todo ese entramado de mentiras contra las autoridades estadounidenses? Sí, mi gente, este es tronco de escándalo. Por mucho que lo tapen, por mucho que lo escondan, más temprano que tarde explotará. Máxime, mi gente, cuando les recuerdo que en Estados Unidos, escuche usted bien, se establece un registro obligatorio en las bases de datos públicas de los delincuentes sexuales. Sí, ahí tienen que estar sus datos personales, su nombre, su foto, su dirección. Se requiere que la comunidad conozca de su presencia. Incluso, mi gente, se establecen restricciones legales adicionales como limitaciones en los lugares donde pueden residir o trabajar.
Entonces, mi gente, ¿cómo es posible que los delincuentes sexuales del rancho campeen por sus respetos? Sí, no caben dudas que también la garrapata pedófila de Potrero emplea como estrategia tratar de desviar a través de sus ataques las miradas hacia otros temas. Pero tiene un enorme handicap. ¿Y saben cuál es? Pues es todo el daño que ha hecho. Porque ahora mismo sus enemigos, que no son pocos, se pueden poner de acuerdo para llevar a un nivel superior esas denuncias que afloran, repito, ante los ojos de todos. Sí, hay muchas pruebas que a esta altura son imposibles de ocultar. Repito, se está cerrando el cerco sobre el rancho de la pedofilia. Y hay uno que ya se cerró, ¿verdad? Sí, es el cerco moral, es el cerco de la dignidad, es el cerco de la decencia. Mi gente, y con esto me despido por hoy. Recuerde usted que mañana es viernes y es el día de atender la prenda. ¡Hasta mañana!